Muchas gracias por acompañarnos. Como lo habíamos anunciado, serán dos temas los que vamos a definir o analizar hoy por varias razones, entre otras cosas porque si bien es cierto, anoche se aprobó el presupuesto para el año entrante en el país, en el Congreso, muchas voces se han venido expresando acerca de oportunidades o de alternativas para que saliendo de la pandemia o en medio de la pandemia haya alternativas de reactivación económica. El crecimiento no será el mejor en este año, casi que inadvertido. El próximo esperamos que sea mejor. Así que aprovecharemos estas cifras del tema del presupuesto para hablar de él, de cómo se ha repartido por los distintos sectores, qué segmentos y quién realmente va a recibir una mayor inversión. Y hablaremos también del presupuesto, quién es, incluido la capital del país, las principales ciudades, los miembros de la Minga que están presentes en Bogotá, que han anunciado incluso que mañana ya se irán de la capital, quienes estarán allí recibiendo pues un buen presupuesto. Así que voy a presentar por ahora a los invitados especiales esta noche. En algunos instantes estará con nosotros el coordinador ponente y senador por el partido Colombia Justa y Libre para el presupuesto del 2021, el senador John Milton Rodríguez. Y también nos van a acompañar dos importantes analistas para hablar de los temas también de crecimiento. John Mario González, analista económico, a quien saludo. Muchas gracias, John Mario, por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Julio, y a John Jairo por la invitación. Siempre que hemos expresado la invitación, usted nos acepta maravillosamente, cosa que nos alegra enormemente. Bueno, y quiero saludar también porque están en su plataforma y por lo menos desde sus lugares de trabajo o su hogar, a dos importantes personas también. John Jairo Campo, codirector de este programa, quien nos saluda desde su hogar y en otras tareas periodísticas también. John Jairo, buenas noches, bienvenido. Hola, mucho gusto, Julio. A nuestro otro invitado también un saludo muy especial, a John Mario. Siempre sabemos que está dispuesto, siempre está disponible a debatir con nosotros y hoy qué bueno con este tema del presupuesto general del año entrante. Muy bien, y también les quiero presentar a un hombre que fue director o subdirector general del Departamento Nacional de Planeación, Diego Dorado, un hombre que nos hablará acerca de sus experiencias como subdirector general del Departamento Nacional de Planeación en estas materias de presupuestos y de crecimientos económicos. Así que, doctor Diego Dorado, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y esperamos que se encuentre perfectamente bien esta noche. Pues muchísimas gracias por la invitación, Julio. Un cordial saludo a John Mario, a John Jairo y bueno, al senador en el momento que llegue. Lo que veo es que este programa tiene un claro sesgo de que todos los nombres inicien con J. Sí, cómo no. Entonces, pues me podrán llamar J. Diego. Usted es el único que, por gracia de Dios, pues creo que no tendrá el J, pero casi que la mayoría, John Milton, John Mario, John Jairo, Julio, bueno, pero qué bueno que usted lo haya dicho. Feliz coincidencia, un buen programa. Pero bueno, muy bien, gracias por acompañarnos, doctor Diego Dorado, porque sabemos mucho de su experiencia y de sus conocimientos que serán planteados aquí. Bueno, vamos a hablar del tema del presupuesto que ha sido aprobado. Ahí hay una cantidad de factores y de cosas importantes, John Mario, que creo que van a ser importantes para tener en cuenta en esta noche, porque serán los sectores, serán los momentos, será la financiación, en fin, la acumulación de las cifras y de cómo se va a financiar también. Yo creo que ese es un tema que nos beneficia a todos, pero también nos debe ocupar una tarea de análisis de cómo se aprobó y qué sectores también estarán beneficiados, ¿correcto? O sea, que sus experiencias han sido en ese sentido. Sí, digamos, el análisis lo que nos arroja es un crecimiento del presupuesto, yo diría histórico, el salto más alto del presupuesto en la historia, lo cual no ofrece ningún problema desde el punto de vista, digamos, del tire y afloje tradicional entre los diferentes ministerios y sectores económicos, pero sí plantea un problema a futuro muy grave en el marco de lo que ha sido, digamos, el equívoco del gobierno o la equivocación del gobierno en la estimación de las cifras del impacto de la pandemia. Si revisamos, el gobierno solamente se dio cuenta del problema que se venía 2 meses después, a finales de febrero. Ya en marzo, con la declaratoria de emergencia económica, estimó que
el impacto iba a ser de 1.1% sobre el PIB, es decir, que íbamos a crecer tal vez un 2.4% este año. Eso en marzo. Ya hacia mayo estimaba que posiblemente íbamos a decrecer 2.4%, luego 5.5%, y esas cifras todas han quedado rebasadas. Ayer se conoció el crecimiento de agosto terrible, y yo diría que las estimaciones tanto de ingresos para el próximo año como de crecimiento también para el próximo año están totalmente desfasadas. Entonces, aquí hay un problema de fondo, y es cómo vamos a financiar esto cuando la deuda se nos va a disparar al 70 o tal vez un poco por encima, porque el PIB del país se va a achicar un poco. Nosotros teníamos un PIB de más o menos 320.000, 330.000 millones de dólares anualmente, toda la sumatoria de los bienes y servicios que producimos. Pues eso ya no va a ser. Posiblemente este año vamos a estar en un PIB de los 280.000 millones de dólares. Entonces, la proporción que debemos de eso se incrementa. Entonces, yo creería que posiblemente sobrepasemos el 70% de deuda. Y eso comienza a ser problemático ante un escenario, digamos, de choque internacional. Lo de Argentina está comenzando a ser muy preocupante. Bolivia. Bueno, lo de Bolivia... Perú. Perú tiene una deuda más bajita. Yo diría que más preocupante veo lo de Ecuador y lo de Argentina. Lo de Ecuador no ahorita en el corto plazo, pero hacia mediados del próximo año puede comenzar a ser muy preocupante. Y en general lo que estamos viendo es que la pandemia todavía nosotros no logramos en Colombia mitigarla. Entonces los impactos económicos incluso aún pudieran ser mayores de lo que podemos prever en este momento. Entonces yo diría que sí, muy bueno para el gobierno aprobar un presupuesto a punta de deuda a la lata, muy bien. Pero ¿quién va a pagar esto y en qué gobierno? Ese es el problema de fondo. Dígame esas preguntas ahí, porque justamente quiero saludar al senador John Milton Rodríguez, quien ha sido el coordinador ponente de todo el presupuesto para el año 2021, y a usted seguramente le van a llegar muchas preguntas esta noche aquí y de nuestros invitados en plataforma, pero es importante que la gente sepa realmente cómo se seleccionó y cómo se escogió, cómo se adecuó este presupuesto, qué tantos beneficios vamos a tener de un lado o del otro. Senador, qué bueno que nos acompañe. Muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial para ti. Gracias por la invitación. Por favor. Igualmente a John Jairo, que lo veo que está por Zoom el día de hoy, a quien también saludo de manera cordial. A John Mario. Gracias, es un gusto compartir contigo y escuchar tus conceptos tan valiosos, son muy importantes. Y a Diego Dorado, a quien le aprecio y bueno, siempre ha sido un compañero de estas batallas en los temas económicos desde cuando estaba en la Dirección Nacional de Planeación. Hablar del presupuesto es hablar de unos desafíos muy grandes. Es hablar de enfrentar incertidumbre, es hablar de imponderables y es mirar cómo hacer la tarea hacia adelante en temas que no estaban calculados ni presupuestados absolutamente por nadie. Yo tengo que resaltar que fue un esfuerzo esos 3 meses de análisis de presupuesto muy profundo, muy serio, donde hay elementos muy buenos y hay otros elementos que quedan, digamos, pendientes por resolver, que alcanzan a generar preocupación, como lo manifiesta John con mucha certeza en el tema del endeudamiento. Para nadie es un secreto. En la región, en Latinoamérica, el nivel de endeudamiento llegará al 83% aproximadamente en Latinoamérica. Sí. Brasil, por ejemplo, el nivel de endeudamiento crecerá al 101% en el Brasil. Nosotros no es que podamos sacar pecho, pero al menos estamos por debajo del promedio de la región. Sí, claro. Y muy por debajo de países como Brasil, que son potencias en muchas cosas, pero en nivel de endeudamiento nosotros nos va un poco mejor. Eso no justifica el hecho, o no podemos tampoco celebrarlo como tal, porque la deuda hay que pagarla un día. Y las deudas siempre están anticipando a un presente el pago de personas en el futuro. Sí, claro. Porque lastimosamente eso no lo podemos ocultar. Creo que hay otras oportunidades y creo que el país, a nivel de la gran reflexión que tenemos que hacer de reactivación, no podemos seguir pensando en encarecer la vida, porque esa lo ahoga la vida, la hace imposible. Hay que pensar en cómo descongestionar la vida. Y la forma de descongestionarla es generando. Este es un país que tiene que aprender a administrar mejor los recursos que ya tiene, no los que va a tener, los que ya tiene. El 80% del campo colombiano completamente
abandonado con unas posibilidades increíbles de volver a mirar Colombia hacia adentro. Yo creo que es un tema que tenemos que replantearnos. Pensar en más deuda o más impuestos no es la respuesta. La respuesta es mayor generación. Y una generación a partir de un concepto de un Estado menos estatista y más integrado con una gobernanza colaborativa, donde integre los gremios, donde integre a los trabajadores, donde integre a la academia y donde podamos generar soluciones de corto, mediano y largo aliento. Empezando por la revisión necesaria de optimización de los tratados de libre comercio. Son 27 tratados de libre comercio, no nos podemos decir mentiras. Año 94 importábamos 500.000, 600.000 toneladas de alimentos, hoy importamos 17 millones de toneladas de alimentos. Eso es una desconstrucción de empleo de cerca de 3,5 millones de puestos. ¿Se deben revisar esos tratados? Totalmente, y optimizarlos. Okay. Es diferente, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el tratado con Israel, donde Israel lo que hace el Tratado de Libre Comercio es generar la posibilidad para que 7,000 productos colombianos entren a cero arancel a Israel, podamos importar tecnología, que la necesitamos, podamos salir de esa parte, digamos, monotemática que teníamos con Israel anteriormente, que solamente era la parte minera, y ahora podamos abordar otro tipo de productos. Creo que ese tipo de tratados de libre comercio son benéficos para el país. Hay que generar ese tipo de soluciones. Por ejemplo, los impuestos, en vez de encarecerlos, vamos a tener que considerar bajarlos para que haya mayor actividad, para que haya mayor consumo, para que vía volumen se reemplace lo que dejamos de ganar vía tasa. Y el volumen tiene un beneficio muy grande, ¿no? Y es que el volumen genera empleo. Sí. La tasa en sí misma no, pero el volumen sí. Y considerar necesariamente la revisión de las regiones. Nosotros no podemos generar pontificadamente, centralistamente la solución de un país. Y ese es un desafío que tenemos de verlo por sectores, Julio, y por regiones. Y esa es la gran reflexión que tenemos que tener ahora. Ahorita hablamos de cifras, pero sí, la gran reflexión nacional es que este es un país que no puede seguir siendo centralista, que tiene que buscar los sectores y las regiones, que tiene que volver al campo, que tiene que revisar los tratados de comercio, que tiene que reducir las tasas de tributación de manera estratégica, sobre todo favoreciendo la clase media y trabajadora, que es donde se produce el gran volumen de la actividad y el consumo, y de esa manera generar las posibilidades de un oxígeno, de una mayor capacidad de ahorro e inversión para que aparezcan nuevos emprendimientos y la posibilidad de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo. Senador, ahí hay dos preguntas que surgen inmediatamente. Son, ¿hay tiempo, es el tiempo suficiente para poder lograr esos objetivos? Claro, digamos que ser cortoplacista es lo que nos ha matado en Latinoamérica. Yo creo que hombres estudiosos como John, como Diego, nos pueden acompañar en ese análisis. El corto plazo en la economía es mortal, porque si nosotros queremos generar unas dinámicas, las dinámicas tú sabes que toman un tiempo. Claro. Y tenemos que creer en la dinámica. No podemos espantarnos o angustiarnos. Creo que hay que ponerle un frenito a la globalización. Yo creo que la globalización, la entrada a la OCDE, hay que tenerle una revisada a esos temas, porque ese tipo de presiones y tensiones que no nos interesan para nada en este momento a nosotros, nos tienen que llevar a un miramiento diferente de las economías. La realidad colombiana es muy diferente a la realidad mexicana o la realidad de los países industrializados. Nosotros tenemos un componente rural muy importante, muy interesante. Este presupuesto consideró inclusive en el tema de vías terciarias un incremento en 248.000 millones de pesos para vías terciarias. Sabemos si son 600.000 kilómetros y es bastante trabajo que tenemos que hacer, pero el tema de las vías terciarias es un tema importante, sí, que se abandonó porque ya no había producto que sacar, pues ¿para qué vías? Pero ahora sí nos va a tocar meternos y concientizarnos y mirar a Colombia adentro, la Colombia profunda que muchos hablan, pero para que sea productiva. El campo va a ser importante en este desarrollo. Total. Un país que a partir de transferencias monetarias no va a resolver el problema. Mire el último análisis que se hizo en Latinoamérica y el reciente que entregó el DANE. Las transferencias monetarias, en vez de reducir las brechas, las está ampliando. ¿Por qué? Porque se parte de un Estado absolutista donde le dice a la gente, usted entrégueme votos para que me elija, entrégueme plata a través de impuestos. Y es porque yo pienso en las soluciones de todo el mundo. Yo tengo la varita mágica y tengo la bolita de cristal. Eso está mandado a recoger. Necesitamos gobernanza colaborativa donde todos piensen en soluciones y dejemos de pensar que Colombia es un país en vía de desarrollo y llena de pobres. Yo creo que esos esquemas mentales hay que romperlos y hay que hablarle a todo el mundo claramente, decir, todo el mundo a pensar y generar soluciones a todo lo que se nos viene por delante. Muy bien, ese es un tema que lo voy a tocar ahora más tarde con el tema de las comunidades indígenas que están presentes en Bogotá. John Jairo, te voy a dar la palabra en un segundo porque quisiera escuchar a Diego acerca de algunos aspectos que se han manejado aquí en la mesa y un poco su experiencia como ex subdirector de Planeación Nacional. ¿Cuál es su visión respecto a estos presupuestos y a estas tareas de reactivación económica?
Diego. Sí, bueno, muchísimas gracias. Mire, senador, totalmente de acuerdo con muchos de los elementos que usted menciona. Quiero, para poner en contexto, y tal vez ese es uno de los, digamos, de las preocupaciones que a mí me da pues el presupuesto aprobado. El presupuesto aprobado, sin lugar a dudas, es un gran logro, es un gran incremento, como ya lo mencionó John Mario. Sin embargo, es importante analizar dos elementos en esto, y es la capacidad de ejecución del gobierno, que es bastante preocupante. Nada más miremos en este año, de los cerca de 30 billones de pesos que dice el gobierno tener destinados a atender el COVID, solamente ha ejecutado del orden de 10. O sea, en la medida que nosotros podemos inflar el presupuesto, podemos decir que tenemos el presupuesto más alto de la historia, pero si no tenemos capacidad de ejecución, eso, pues ahí no logramos nada. Y realmente la reactivación se logra es con el dinero en la economía, no con el dinero en los libros, en los proyectos de ley, no, es en la economía, es en el bolsillo de los colombianos. Ahí es donde tiene que estar el presupuesto realmente. Entonces, esa es una primera preocupación. Y la segunda preocupación, también asociada a un indicador, pero no es un indicador de este presupuesto, sino es una situación histórica que tiene el país, es que el presupuesto de funcionamiento ha venido desplazando al presupuesto de inversión. Hoy en día el presupuesto de inversión, sí, el más alto, sin lugar a dudas, 58.6 billones de pesos, pero ese presupuesto normalmente es una relación parcial, muy baja de lo que es el presupuesto de funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos comemos más de lo que invertimos. Pero peor aún, si hacemos otro análisis y cruzamos el presupuesto de inversión con el servicio de deuda. Y miren acá lo que nos sucede. Colombia ha llegado a tener 3 veces más presupuesto de servicio de deuda que presupuesto de inversión. Es decir, pagamos más que lo que invertimos. En este año, digamos que el presupuesto de deuda, de servicio de deuda, es de 70.5 billones. Y solamente estamos invirtiendo 58.6 billones. Palabras más, palabras menos, tenemos 12 billones de pesos, así rápidamente, que se van o a pagar intereses o se van a financiar funcionamiento. Es decir, y esa es una de las grandes preocupaciones que tiene el presupuesto, no de ahora, sino históricamente, es que Colombia se endeuda no para invertir, se endeuda para pagar el mercado. Y ese es un problema muy serio y eso es un elemento de visión de largo plazo, como bien lo estaba manifestando el senador. Yo resaltaría esos dos puntos iniciales, ese tema de capacidad de ejecución y relaciones, pero también resaltaría un tercer punto que está asociado a los sectores. Mire, el senador acaba de decir una cosa muy importante. Este país sale de la situación tan crítica que nos ha dejado el COVID, poniendo a producir las empresas, poniendo a producir la economía, no solamente dando subsidios. Los subsidios ayudan al consumo de las personas, necesarios sin duda, pero hay que pensar en que el aparato empresarial pueda reactivarse. Y mire qué curioso, el sector de comercio, industria y turismo, el presupuesto del sector de comercio, industria y turismo en inversión decae, pero en presupuesto total solamente crece el 2.8%. Uno de los sectores más estratégicos en este momento. El sector agropecuario igualmente tiene un presupuesto que de hecho decrece, aunque la explicación es que se pasa todo el tema de vivienda rural para el Ministerio de Vivienda. Pero es el momento de invertir en toda la infraestructura necesaria para la comercialización, para la producción, comercialización y distribución agropecuaria. Ahí es donde deberíamos estar invirtiendo en mejorar esas condiciones que hagan mucho más productivo el campo y mucho más productivo el país. No nos olvidemos que uno de los elementos centrales del Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó en el año 2019
hablaba sobre la productividad total de factores en Colombia, la cual es negativa. Muy bien, Diego. Muchas gracias. John Jairo, creo que tú tendrás algunas preguntas en general y para el senador John Milton también, y algunas inquietudes a propósito de los comentarios que se han hecho inicialmente. Así que te voy a dar la palabra para que tú generes las respectivas preguntas. Unas preguntas muy generales, porque ese presupuesto yo creo que es el más preocupante que se ha aprobado en los últimos años en Colombia. Un presupuesto casi que, uno podría decirlo, financiado solo con deuda y esperando a ver quién nos da la plata, en un mercado donde está convulsionado, donde no va a ser fácil conseguir plata. De conseguir plata lo va a lograr el que tenga más, el que tenga más en la chequera para solidarse. Me parece que Colombia entró en un juego bastante peligroso, que es llevar la deuda por encima del 60, del 70%, y fuera de eso no es claro ni siquiera para qué la va a utilizar. Lo segundo es, Julio, es que uno por primera vez observa un nivel de deuda tan alto, tan exagerado. Y a mí me parece que el gobierno no sé a quién le está jugando con tanto endeudamiento, cuando con el Banco de la República teníamos deuda barata, rápida y sin tanto complique. El Banco de la República era una forma de nosotros apalancarnos y conseguir plata para esas ayudas a las empresas, para esas ayudas al sector social, pero el gobierno no ha querido porque espera tener alguna posibilidad de poder financiar grandes empresas que no por culpa de la pandemia se quiebran. Son grandes empresas que venían en procesos malos desde un principio y que ahora pues en la pandemia, claro, se aprueba la situación. Yo creo que ese presupuesto es el más antitécnico de todos. Es un presupuesto bastante complicado, bastante difícil de que se logre cumplir las metas propuestas ahí del próximo año y que nos lleva mejor dicho, a decir que cómo es posible que ya estemos creyendo que ya el próximo año vamos a generar cierta cantidad de crecimiento, cierta cantidad de economía positiva, cuando ni siquiera sabemos cuánto vamos a caer este año. Entonces me parece que están haciendo cuentas alegres, están haciendo fiestas sobre algo que no es real. Me parece que el Congreso se equivoca por primera vez, después de ser un Congreso responsable, meticuloso con las cifras del presupuesto, con si está financiado, de dónde van a salir los recursos. Y yo creo que aquí lo que está casada es una gran reforma tributaria, viene detrás de ese proyecto de Congreso, de presupuesto aprobado por el Congreso. Bueno, pero uno tiene que entender también que no es fácil la construcción de un presupuesto porque ustedes atienden a cantidad enorme de solicitudes, tanto de gobierno como de aspectos de productividad. Ya con la Corte Constitucional ha dicho a nivel de derechos, con los compromisos previos, con las asignaciones definidas, la flexibilidad del presupuesto, la inflexibilidad del 95%, Julio. Entonces, aquí el tema es, ¿incrementamos impuestos? No hay forma. Otra opción. ¿Endeudamiento? Endeudamiento es la única manera para poder fluir hacia la inversión hacia las regiones donde la pandemia ha generado unos estragos de pérdida de empleo impresionantes de casi 5 millones de empleo. Entonces aquí la situación es, la economía hay que oxigenarla. ¿Qué pensaría uno? Y por eso el tema de la deuda no puede seguir siendo pensado, vamos a pagarlo en impuestos porque no hacemos mucho. Lo que hay que generar es la posibilidad de una mayor operación y generación de recursos, de los mismos recursos nuestros, a optimizar los recursos en Colombia. Porque además hay sectores que dicen, reactivemos la economía, pero uno también dice, bueno, ¿y con qué plata? Pero claro, yo sí creo que hay que aumentar la tasa de tributación, senador. Pero yo antes quería hacer una reflexión rápida. Me van a cortar en un minuto para ir a mensajes comerciales, así de que tiene 30 segundos. Bueno, difícil, pero bueno. No, o sea, una reflexión antes de esa, y es, digamos, esto se puede asimilar un poco a lo que teníamos a finales de los 90, donde digamos, el margen de inversión, como comentaba Diego, respecto de los gastos de funcionamiento era incluso mucho menor, o el servicio de la deuda era muy alto en esa época. En otras palabras, no nos quedaba casi para invertir. Entonces tenemos que evitar ese escenario. Ahora, salimos de eso, fue por un hecho fortuito que el país no ha, digamos, hurgado, que fue
la bonanza de las materias primas. Digamos, el gobierno de Álvaro Uribe hay que reconocerle unos logros, sobre todo en materia de seguridad, pero se encontró con un escenario muy favorable de bonanza de las materias primas que no lo tenemos ahora y posiblemente no se vuelva a repetir. Es decir, que para salir de esta estamos en una situación bien difícil. Ahora, el aparato productivo del país, y ANIF ha hecho varios estudios, se ha desmoronado. Y la revaluación que tuvimos por esa misma bonanza de las materias primas deterioró aún más el aparato productivo del país. Entonces yo creería que la solución es en diversos frentes, pero uno de ellos, para aliviar el tema presupuestal, senador, sí hay que aumentar, digamos, la tasa de tributación. Sí. Nosotros tenemos un 13.8% de tributación nacional, con los entes territoriales un 3.5%, no llegamos al 17%. Eso es una tasa muy por debajo de lo que hay internacionalmente. ¿Usted está de acuerdo con más impuestos? Hay, sobre todo, acabar con las exenciones, digamos, con las exenciones, porque todos tenemos que poner para salir de esto. El gobierno ha hecho un esfuerzo, digamos, de favorecer a los menos desfavorecidos. Quiero conectarme ahora cuando me toque ese punto, porque lo comparto. Me están pidiendo una pausa muy breve, corta. Hay mensajes importantes para ustedes y al regreso vamos a seguir ahondando en estos aspectos porque tenemos que hablar de cifras también, senador, en ese sentido, y de algunos aspectos que tienen ya privilegios o deficiencias en estas materias y lo que usted dice, don Mario. Mensajes importantes, cortos y ya regresamos. Bueno, está muy interesante aquí la conversación, pero la vamos a poner en beneficio de nuestros televidentes. ¿Tiene algo más que decir, yo algo que sí, lo corté? Gracias. Más falta ir a dar paso también a nuestros otros invitados. Agregar que aquí tenemos que hacer un esfuerzo en calidad del gasto, pero enorme. Y eso implica incluso también luchar contra la corrupción. Pero otros frentes, por ejemplo, este es un país que no exporta nada. Y este ministro de Comercio Exterior lo decía cuando era analista, pero no lo aplica. Si miran el plan de desarrollo, las metas de crecimiento de exportaciones eran magras, pero menores. Y este es un país, por ejemplo, que este año va a exportar solamente unos 32.000 millones de dólares. Eso es nada. Comparémoslo con México. México exporta solo a Estados Unidos 330.000 millones de dólares. Eso en últimas, eso permite oxigenar el modelo de desarrollo económico. Lo que nosotros tenemos es un modelo de desarrollo hacia adentro. Este es un gobierno que ha promovido la inversión, pero la inversión para el consumo interno. ¿Sí? Pero hay quienes creen que esa es la solución. No, porque eso a largo plazo se agota el margen y produce una crisis. Lo que ha sucedido con la pandemia es que nos ha acelerado ese modelo de desarrollo. Nosotros tenemos que cambiar eso hacia un modelo donde haya mayor productividad, mayor competitividad y exportaciones. Y en ese sentido, para lo último, digamos, para no quedarme pues solo hablando, en el tema de los tratados sí es bueno revisar algunos, pero no nos va a solucionar el tema. Por ejemplo, con China nosotros tenemos un déficit de más o menos 6.000 o 7.000 millones de dólares el año teníamos. Es decir, importábamos 11.000 millones de dólares y solamente le exportábamos 4.000. Eso explica el 40% del déficit comercial del país. Eso hay que corregirlo, pero con políticas y con productividad. Con Estados Unidos, antes del Tratado de Libre Comercio, teníamos un superávit anualmente de 1.000 millones de dólares. Hoy día yo no entiendo por qué tenemos un déficit con Estados Unidos comercial de 1.000, o sea, se nos volteó la torta. Todo eso hay que corregirlo porque mientras eso no suceda, el gasto público no alcanza. Yo hubiera preferido un presupuesto donde se intentara, reactivar más rápido, como tú lo has señalado, y no incrementar ese gasto a esos niveles. Porque no nos ganamos nada si el sector privado el próximo año no pone de su parte y hace la inversión que le corresponde. Ok, John Jairo y Diego, ya les voy a dar la palabra. Senador, de alguna manera, con las expresiones aquí presentadas, uno entiende también que el tema de atender todos los frentes no es fácil, pero un poco ustedes, ¿cómo llegaron también a conclusiones y a decisiones de poder favorecer unos u otros? ¿Cómo entendieron ustedes ese presupuesto? Claro, es que cuando se radica la primera versión del presupuesto, estaba muy enfocada en las primeras reacciones de lo que se calculaba que era el impacto de la pandemia. De lo que se acostumbraba a hacer realmente. Claro, y le reconocía algo del impacto, pero no reconocía lo que estaba pasando en las regiones, el nivel de hambre
de desempleo, de desatención de los programas sociales del Estado. Obviamente ya cuando empezamos como congresistas, los ponentes y los coordinadores a revisar con tiza cada detalle, encontramos la inversión supremamente baja frente a las consecuencias de la pandemia. En esto hay que hablar de que a nivel, digamos, de la inversión a nivel de las regiones se creció en un 36% y se ayudó a departamentos como Chocó, como La Guajira, como Amazonas, y otros departamentos que estaban absolutamente abandonados y golpeados con esa pandemia de una manera atroz. Entonces dijimos, no, hay que generar un elemento de inversión a las regiones para poder ayudar a mitigar ese impacto, resolver ese problema. No había la condición del tema de incrementar impuestos. La comisión que tiene que entregar su informe en febrero de la revisión de los temas tributarios que dijo John que son muy importantes, porque hay que revisar los beneficios tributarios, muchos ya obsoletos, que no tiene ningún sentido tenerlos, porque la tasa efectiva de tributación es el problema. No es tanto los impuestos, es la tasa efectiva de tributación. Claro. Porque tú puedes tener el 33% como tasa nominal, pero ¿qué hace frente a una tasa efectiva en promedio del 13%? Inclusive, peor aún, el sector minero energético con tasas efectivas inclusive negativas en ocasiones. Entonces lo que hay que hacer es una revisión de los beneficios tributarios para que la tasa nominal y la tasa efectiva se acerque más a la tasa nominal y que solamente se privilegie aquello que crea empleo. Lo que crea empleo hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo con beneficio tributario. Claro, el empleo para los jóvenes, fundamental. Sí. El empleo para las mujeres. El empleo que nos ayuda a reducir esos índices de desatención que no hace que la gente no tenga cómo vivir. Entonces, ahora lo que tenemos que trabajar, ¿qué es? Y ustedes, los coordinadores y ponentes, dijimos, trabajamos el tema de inversión, esperemos el informe de la comisión en febrero, revisamos no para... En mi modo de ver, no es una reforma tributaria para más impuestos, sino para corregir el tema de los beneficios tributarios. Es poner la casa en orden. Es poner la casa en orden, es actualizar la casa. Hay beneficios tributarios de 40 años, John. O sea, que no tiene ningún sentido que los tengamos ahora. Entonces, yo veo que ahí, ese es un primer envión, y en eso lo compartimos plenamente. El segundo envión será el próximo año, más que una reforma tributaria a la luz de mayor tasas nominales, es mejorar la tasa efectiva. Y esa tasa efectiva de tributación sí nos va a ayudar a compensar elementos de deuda que tenemos ahora, descompensado un 70%, es un nivel de endeudamiento importante, alto, preocupante, pero si no hay una reducción de beneficios tributarios, de esos beneficios tributarios que no tienen ningún sentido, pues no hay manera de corregir. Pero además de eso, yo quiero insistir en una cosa. Mire, tenemos que pensar definitivamente en los temas de mayor actividad, tanto para el mercado interno como para exportación. Okay. De esa manera, vía volumen podemos inclusive en mayor impacto que las tasas de tributación. Cuando se pasó el IVA del 16 al 19%, todos recuerdan que el nivel de consumo en Colombia también se bajó. Claro. Eso fue inmediato. Sí, claro. Entonces nosotros lo que necesitamos ahora es hacerlo a la inversa, porque es este rebote de la economía tan delicado. Aquí hablan del 5.5, yo personalmente pienso que va a ser cercano al 8%. Y para levantarnos de esa, si usted quiere volver a crecer el 3%, el 4% hay que anual. Tener mucho ingenio. Claro, no, usted tiene una tasa real, tiene una tasa de -8 para llegar a 4 de 12. Y la única forma de lograr un tema de eso es compensar el consumo, que el consumo se vea motivado. Y la única forma de motivar consumo es menos impuestos indirectos. El tema del IVA hay que revisarlo, el tema de los prediales, los temas de industria y comercio. Mire, están ahogados. Y hay alcaldías que están cometiendo el gravísimo error, porque no lo puedo llamar error, de inclusive empezar a embargar empresas porque no pueden pagar un predial, porque no pueden pagar una industria y comercio. Aquí tenemos que tener una revisión de congelamiento de tasas y de congelamiento de pagos y inclusive unas decisiones de carácter mayor de que embargos tienen que ser suspendidos por un tiempo para que la gente se pueda oxigenar. Claro. O si no se crea un pánico increíble. Yo quería simplemente puntualizar para a la opinión pública ponerlo en antecedentes. De esos 313.9 billones de pesos, 184 son funcionamiento, como decía Diego y John Jairo, muy preocupado, lo cual yo comparto. Una deuda de 70.5 billones, una inversión de 58.5 billones. Entonces, ¿qué queda? Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene otro tema. Aquí tenemos una burocracia politizada de hace rato, pero de hace rato. Mire, le pongo el ejemplo muy concreto. Un presidente tiene ministros, pero además de ministros tiene consejeros, sí. Además de consejeros, asesores, además de asesores, contratistas. Eso se replica en las gobernaciones más importantes del país y en las alcaldías más importantes del país. Perdón la expresión que yo voy a decir, eso no
da espera. Eso es, permite una economía donde el gasto no tiene una buena calidad para ser aplicado, donde el gasto se está yendo realmente de una manera irresponsable y donde todos nuestros gobernantes tienen que aterrizar. No hay plata para eso, pero a contra, le cuento la otra, y es el tema de seguridad y justicia. Toda esa grasa burocrática innecesaria deberíamos de invertirla en el valor público de seguridad. 300 policías por cada 100.000 habitantes debe tener un país seguro. Colombia tiene 130 policías por cada 100.000 habitantes. Un país con justicia, sin impunidad, tiene en promedio 50, 60 jueces por cada 1.000 procesos. Colombia tiene 15 en promedio. Entonces, si hay un país donde hay un poco más de libertad económica para la gente, donde la gente percibe el valor público de seguridad y el tema de justicia, le quiero contar que la inversión se va a incrementar. Porque ¿quién quiere invertir en un país inseguro? ¿Quién quiere invertir en un país donde hay impunidad? Nadie. Entonces son tres elementos a la vez, no solamente el tema económico, también el valor público de la seguridad y el valor público de la justicia. Si trabajamos en eso, podemos, no en el corto plazo, en el mediano plazo, recuperarnos de este embate tan fuerte que nos quedó de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Ya le voy a preguntar cifras de esos sectores por regiones y por sectores. Diego, supongo que querrás hacerle un comentario sobre este tema. Diego. Sí, en efecto, mira, a ver, escuchándolos, yo comenzaría a hacer un análisis en 4 elementos. Primero, yo creo que este presupuesto tiene un problema de orden y es, primero se requieren unos insumos y luego se puede hacer el presupuesto. Desafortunadamente, en términos generales, uno tiene mucha información para hacer el presupuesto, pero en esta situación particular debimos haber tenido el plan de reactivación económica del país antes de hacer el presupuesto. Entonces, aquí hay un poco un absurdo y es, hasta ahora se está sacando el plan de reactivación económica del gobierno nacional, pero no, preguntémonos, ¿y dónde están los planes de reactivación económica de los territorios? La reactivación realmente está en los territorios. ¿Por qué razón? Lo que está dejando en evidencia el COVID es un fomento a la economía de la cercanía. O sea, si la gente quiere que sus productos sean más cercanos, quiere desplazarse de manera más cercana, y eso es las economías regionales. Ahí comparto con el senador la importancia de mirar el tema territorial. De hecho, el presupuesto debería comenzar a haberse construido desde la lógica territorial para luego proyectarse a la lógica nacional. Y no al revés, teniendo presente, obviamente, los planes de reactivación. Entonces, creo que hay un elemento ahí de insumos, pero también hay un elemento de concepto, como venía mencionando John Mario. John Mario, claramente hay un tema de calidad de gasto, pero... Y eso incide sobre el tema de la posible reforma tributaria. En eso coincido con John Jairo que ahí puede haber una presión para una reforma tributaria que está dada por una ineficiencia en el manejo del recurso, por una mala calidad de recursos. Pero también hay un elemento y es, pues Colombia sí debería estar exportando más. Colombia debería estar pensando en una economía productiva. Sin embargo, Colombia viene haciendo inversión social a costa de sacrificar inversión productiva. Y eso es un elemento de nuestro modelo que no podemos obviar. Del 100% de la inversión pública, deberíamos preguntarnos cuánto es realmente formación bruta de capital fijo. ¿Qué es lo que busca la inversión? Entonces, aquí nosotros nos hemos ido mucho por el concepto de inversión social, que no la estoy desconociendo ni le estoy quitando ni restando la importancia, pero sí estoy enfatizando en que en la medida que nosotros sigamos invirtiendo solamente en lo social, que es básicamente educación, salud, subsidios, y no en mejorar la productividad, pues aquellos elementos que menciona el senador, que menciona John Mario, de lo importante que es que la economía crezca, pues no lo va a lograr. Entonces, de cara al 2021, muy posiblemente vamos a seguir en la pandemia, pero vamos a seguir invirtiendo en
una figura muy de inversión social, invirtiendo la gente necesario, pero no creando las condiciones para que la capacidad productiva del país se proyecte hacia el futuro. Muy bien, Diego. John Jairo, seguramente tienes preguntas, inquietudes, muchas. Yo creo que más que inquietudes, el problema que nos va a dejar ese gobierno al próximo, al que llegue después del 2002, va a ser una deuda impresionante, un nivel de impuestos que no va a dejar margen para más, una situación de verdad, la situación fiscal y la situación económica difícil no se va a ver ahora, se va a ver dentro de 1 año o 2 años, al final del gobierno Duque, porque todos los problemas los va a dejar ahí. Yo no entiendo, John Mario, ese gobierno cómo piensa financiar, por ejemplo, la recuperación económica. Yo no veo cómo la recuperar a punta de deuda. Nosotros somos los que vamos a tener que pagar hacia futuro, en 2, 3, 10 años, la recuperación económica, sin desmontar los beneficios tributarios a las empresas, sino creando más beneficios tributarios quizás. Esas son las preguntas que nos deja presupuestos como este, que uno lo que ve es que va y busca deuda y deuda y deuda y endeuda al país y no más, no encuentra otro tipo de recursos, lo que va a llevar a que el país quede empeñado por unos 30 años. Senador. Yo pienso que el tema de la revisión de los beneficios tributarios es importante y es inaplazable. Okay. Donde tiene que, repito, la tasa efectiva acercarse a la tasa nominal. Donde temas, por ejemplo, de beneficios que llevan 40 años de antigüedad tienen que eliminarse. Y lo que sí considero que es importante para el futuro es el incremento de la actividad. El incremento de la actividad es innegociable. Nosotros no podemos, con la actividad que tenemos ahora, pensar en pagar esa deuda. No tenemos cómo pagarla. Tenemos que dar mayor actividad. Y la gente joven menos. Claro, y por esa razón la política pública tiene que girar alrededor de nuevas líneas de acción. Líneas de acción que nos hagan más competentes internamente y más competitivos externamente. Y es lo que consideramos aquí. Por ejemplo, un ejemplo de la educación. Lo mencionábamos por fuera de cámaras. Mire, le voy a contar rápidamente ¿qué porcentaje los rubros más significativos. Históricamente, se la dará educación, 2018 37.4 billones, 2019 41.4, 2020 44.2, 2021 47.1 billones de pesos. Históricamente el más grande. ¿Y la defensa? Y si hablamos de defensa se habla de 39 billones, salud 35.8, e inclusión social 15.4, trabajo 27.2, para hablar de los más significativos. Pero allí quiero simplemente puntualizar lo siguiente. Nosotros invertimos 47.1 billones de pesos en educación. Prueba Saber 11 del año 2019, rajados completamente. Frente al tema de medición de 500 puntos, sacando 221 en el tema de educación pública. Entonces la gran pregunta es, cuando hablamos de la calidad del gasto, la Constitución del año 91 entregó derechos constitucionales a favor del ciudadano. Y nosotros en ciertos casos seguimos como si estuviéramos en la Constitución del 86, donde el presupuesto, en vez de llegar directamente al ciudadano, llega a las entidades. Entonces, hoy se dan el lujo de hacer huelgas y protestas con semejante nivel de mala educación. Yo lo que considero importante es que el ciudadano sea empoderado y que sea el ciudadano el que considere y diga, yo en mi situación recibo este acompañamiento y yo soy el que tomo la decisión, ¿dónde estudian mis hijos? Cuando un país mejora no solamente su cantidad de personas que estudian, sino la calidad educativa, ese país tiene futuro para levantarse. ¿Hemos exagerado con el tema de los subsidios? Perdóneme que me atravieso en esa pregunta. La focalización, sobre todo en el tema de educación, por ejemplo, en el tema de salud, completamente equivocados. O sea, yo no puedo seguir enviando los presupuestos a las entidades cuando es la Constitución que me dice que es al ciudadano. Cuando el ciudadano tiene la posibilidad de tomar esa decisión, las entidades tienen que ser más competitivas. Tienen que ser mucho más efectivas en su servicio. Y de esa manera usted se va a dar cuenta que podemos bajar los niveles de subsidio. Es que los subsidios están ocultando ineficiencias, está ocultando burocracia, está ocultando corrupción. Pero cuando usted le entrega al ciudadano, entonces el ciudadano sí tiene que tomar la decisión. Espera un segundito. Y el ciudadano sí no le va a financiar a usted corrupción, ni le va a financiar mala calidad. Entonces los gastos tienen que empezar a reducirse. No la cobertura al ciudadano, no. Se reduce todo lo que es corrupción y todo lo que es la ineficiencia en el tema de la calidad del uso del gasto. ¿Usted tiene algunos comentarios adicionales, don Mario, para hacer sobre muchos? este tema? Rápidamente, digamos,
el tema de los subsidios. Yo recuerdo a Planeación Nacional hablando de depurar el Sisbén desde hace 15 años o 10 como mínimo. No hemos logrado eso. Aquí hay mucha gente en el país que ya vive de subsidios y debería ser al contrario, es pedirle al gobierno que genere empleo y más bien ese debería ser la forma de sostenimiento de mucha gente. Exactamente. Pero si es un país que no está exportando nada, exportar son empleos y puros. ¿Sí? Eso es lo que la gente debería pensar. Pero además yo invitaría, porque es que son tantas las aristas, a hacer incluso casi que un análisis político de esta situación y del tema presupuestal. Digamos, uno también entiende al ministro si va y presenta un proyecto de reforma tributaria y la gente solamente quiere, o los parlamentarios, perdón, senador, pero solamente quieren, digamos, con discursos populistas, muchos de ellos, pues es muy difícil pasar una reforma tributaria. Y como aquí se trata no de tributar para afectar a la gente, sino de tributar para tener, digamos, mayor dinero para hacer, digamos, para proveer los bienes y servicios que se necesitan. Entonces, todos tenemos que poner, ¿correcto? Y, digamos, la lectura política que yo quiero hacer es un gobierno que perdió tan rápido gobernanza, ¿sí? Gobernabilidad, entonces le toca por ese lado decir, yo vi este gobierno muy generoso, rápidamente resolvió el problema y dijo, demos un salto de 42 billones de pesos en el gasto, sin hacer ninguna depuración, sin ningún tire y afloje. Y eso plantea de fondo un problema político y es, saquemos esto, resolvámoslo de esto y eso ya que le toque al próximo gobierno. Entonces yo sí quisiera que este gobierno se diera la pelea el próximo año y con esta comisión que se nombró de gente muy seria, además, expertos internacionales del mayor nivel, pues que se pasaran en el Congreso, senador, aunque sea un año electoral, pero el país tiene que darse esa Hay que organizar la casa. Pero adicional, un tema que el país debiera reflexionar y es el manejo espantoso de la pandemia. Claudia López forzó el acelere del confinamiento y además forzó una extensión demasiado larga. Y si miramos los países del sudeste asiático, no hicieron eso. Ellos hicieron todo el tema del tapabocas, el distanciamiento social y la caída del Producto Interno Bruto. Pues ahí ven, China va a crecer este año un 4%. Va a crecer un 4%. ¿Sí? Imagínense. O sea, solamente. Entonces, nosotros nos quedamos en el peor de los escenarios. Eso tenemos que corregirlo de cara al próximo año. Me quedan 2 minutos, así de que voy a pedirles que sean más breves. Perdón. Diego, 30 segundos para alguna conclusión de algunas cosas que tengas adicionales de comentarios sobre este tema. Oh, muchas gracias. No, yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el tema de los subsidios. Los subsidios, en cierta forma, son necesarios para la economía. El problema es que nosotros los estamos dando a cambio de nada. Yo creo que el país sí debía haber recapacitado en la figura del subsidio condicionado y haber dado pronto el ingreso solidario, pero a cambio de un cambio en actitudes por parte de la población. O sea, una cosa es entregar un dinero y otra cosa es que se dé a cambio de nada. Entonces aquí es muy importante fomentar esos cambios de comportamiento. Lo otro, en el tema tributario, yo creo que el problema es hay que simplificar el proceso tributario. Pero bueno, la conclusión de cara a este presupuesto es, el presupuesto es muy bien intencionado, puede tener unos números inflados sin lugar a dudas, pero de nuevo, volvemos a hablar de la capacidad de ejecución. Esa capacidad de ejecución está directamente asociada a la calidad del gasto. Si no garantizamos que el dinero esté en el circuito económico, no vamos a lograr realmente ninguna reactivación. Vamos a lograr grandes números en papel, pero no ingresos en la gente, una reactivación efectiva. Diego, muchas gracias de verdad por su participación. John Jairo, tienes 15 segundos. Me están pidiendo ya la terminación del programa y entenderás cómo es nuestros temas en televisión. Yo lo único que tengo para anotar es que el presupuesto es un gran problema para el futuro. El aprobado este año no resuelve el problema actual de la pandemia ni el del corto plazo, sino va a generar un problema futuro muy complicado para las finanzas públicas nacionales. Porque no hace la reforma tributaria que se necesita, porque sigue dando más de lo que debe recibir. Y así cualquier país va a tener muchos problemas hacia el futuro.
Muy bien, John Jairo, muchas gracias. Senador, con los agradecimientos porque sabemos de sus tiempos y gentilmente nos ha acompañado esta noche, además precandidato a las elecciones presidenciales. Debo hacer una pregunta final, le iba a manejar el tema, pero ¿las comunidades indígenas están dentro del presupuesto? Totalmente manifestada en el presupuesto Plan Nacional de Desarrollo, 10 billones de pesos. Ok. Es un compromiso de 846 mil millones de pesos en la minga anterior. Se han cumplido ya 700 mil millones de pesos de esos compromisos. Es decir, en eso yo quiero concluir sobre eso. Yo creo que este presupuesto no es la panacea de la solución. Yo lo aclaré de entrada. Ayuda en parte a resolver el problema. Ahora viene el presupuesto de regalías para el final de este año. Viene la revisión de los beneficios tributarios, que tiene que haber obviamente una limpieza de beneficios tributarios para que la tasa efectiva se acerque a la tasa nominal. Y cuarto, el tema de la mayor operación, la revisión necesaria de la balanza comercial en Colombia para ser más productivo internamente, para poder exportar más. Eso en parte son los tratados de libre comercio, pero en parte es la responsabilidad misma de los territorios. Este país no puede seguirse manejando solamente desde el Palacio de Nariño. Necesitamos los territorios responsables, comprometidos con el desarrollo integral del país. Senador John Milton Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Este tema creo que quedará en continuará. Por favor. Porque creo que escasamente dimos un 10% de los temas que teníamos agendados. Muchas gracias, John Mario. Gracias a Julio, Diego y a gracias, John Jairo. A ustedes muchas gracias. Mañana otro tema de interés. Esperamos que descansen. Hasta entonces.